población. Ajá. ¿Qué tendría que hacer? Coger un valor, ¿sí? Y después coger otro valor y compararlo y decirle, pues si en 1900 está en 1.571 millones y en el 30 está en 2.000, pues sí ha aumentado, y después voy y lo comparo con otro y digo está en 4, pues comparándolos podría llegar a decir que sí ha aumentado a través de los años, ¿cierto? Entonces vamos a ver este mismo cuadro, lo vamos a ver en otra forma. ¿Qué diferencia observa entre el primero y el segundo cuadro? Ajá, este segundo cuadro tiene los años ordenados, ¿sí? De menor a mayor, ¿sí? Y sus valores. Ajá, además aquí ya le colocamos una secuencia, ¿sí ven? Va de año 1 a año 8. Con este cuadro podemos decir que la población aumenta o disminuye. Sí, rapidito, ¿cierto? No tenemos ni que pensarlo. La vez pasada hubo varias opiniones respecto a si aumentaba o no aumentaba, ¿cierto? Aquí podemos decir, si para aquí está en 470 y aquí está en 5.000, pues aumenta, simple. Muy rápidamente podemos decir que aumenta, ¿cierto? Si nos preguntan cuál es la población para el año 1950, ¿qué pasa? Sí, tenemos 1960, ¿cierto? Y tenemos 1930. Y yo necesito saber la de 1950. Ajá, podríamos hacer una... Exacto, podríamos hacer una operación matemática diciendo que si para el 1960 están 2.982 millones y para el 30 estaba en 2.070 millones, entonces restamos una con otra, sacamos el número de años que hay aquí y hacemos un promedio y... Exactamente, sacaríamos cuánto la diferencia. Aunque la población es exponencial, ¿no? Ajá, lo sé. No es, no, los rangos no son iguales, exactamente. Entonces podríamos decir, pues más o menos para 1950 podría estar en tal cosa, ¿cierto? Podríamos sacar un valor estimado, aunque no lo tengamos aquí, ¿cierto? Bueno. Sí, y otro pocolón de cosas. Ustedes podrían decir que ha crecido más o ha crecido menos en unos años. No es fácil saberlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí solamente tenemos las cifras, ¿sí? Y podemos inferir que ha crecido, pero no sabemos si ha crecido más en unos años que en otros, ¿cierto? Otra de las características de las variables ordenables es que las variables ordenables pueden ser graficadas. Entonces, esto mismo que tengo aquí lo puedo ver así, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan de los códigos? Pues aquí están del 1 al 8 los años y aquí tenemos valores, ¿cierto? Y aquí los punticos nos corresponden a los valores de las que fueron medidas, ¿cierto? A partir de eso yo puedo decir que hay un momento en el que la población creció más rápido que otro. Sí, ¿cierto? Podría decir que de pronto de aquí o de aquí la población ha crecido más rápidamente que lo que era anteriormente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa respuesta en el gráfico sí es posible inferirla en una forma más precisa que lo que teníamos con los simples datos. Si me piden el año en el que teníamos 2.500 millones de habitantes, pero aquí no lo tengo tal, entonces podría ser una referencia. Mire, aquí estábamos, ¿cierto? Entonces, si aquí tuviéramos todos los años, podríamos llegar más o menos en qué año teníamos los 2.500 millones, sin tener que preocuparnos de sacar cuál es la rata de crecimiento, porque ya la curva total nos dice cuál es ese índice de crecimiento, ¿cierto? Entonces, las variables ordenables tienen esta otra ventaja, que pueden ser graficadas y a partir de los gráficos podemos determinar elementos que aunque no estén presentes, podemos ubicar en dónde deberían estar y cuál sería su valor, ¿cierto? 2.500 solamente va a estar aquí, no va a estar ni por aquí ni por acá, solo va a estar aquí. Entonces, puedo determinar en qué año precisamente ocurrió ese valor,
¿Sí? Esa es una de las características también de las variables ordenables. Muy bien. Entonces, mientras hacemos el break de 15 minutos, aquí hay 3 pares de tijeras y tienen esta hojita, ¿cierto? Vale, espero que tengan la hojita en blanco atrás. Espero que sí, eso es, muy bien. Entonces, por favor, recortan los cuadritos y vamos a tener 16 piezas, ¿cierto? Muy bien, entonces mientras respiran, van al chichirrum, toman el café, ahí hay 3 pares de tijeras, no las rotamos y vamos cortando los cuadritos. Si tenemos estos 7 elementos, yo podría decir que el número 7 es el más alto de todos, ¿cierto? Y que el número 1 es el más bajo de todos, ¿cierto? Los podría clasificar en altos y bajos, aunque algunos dirían, no, es que también hay unos medianos que son pronto el 4, ¿cierto? Y podría decir, estos son altos, estos son bajos, y este de aquí, algunos ponen estos, otros ponen solo este, son medianos, ¿cierto? Esa era la dificultad que también teníamos cuando clasificamos los de grandes y pequeños, ¿se acuerdan? Unos decían, solo hay grandes y chicos, y otros decían, no, hay grandes, chicos y medianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la variable altura depende de lo que nosotros queramos definir como mediano, lo consideramos o no mediano, ¿cierto? Es el punto de referencia. Si tenemos estos 7, ya quedaron clasificados altos, bajos o bajos, medianos y altos, ¿sí? Pero si añadimos elementos, ¿el 7 sigue siendo el más alto? No, ya el 7 no es el más alto, ¿cierto? Ya el 7 a duras penas nos queda como mediano, ¿cierto? Nos queda la comparación, o sea, es alto, es bajo o es mediano en relación a otro, ¿cierto? Cuando tenemos solo estos 7, el 7 es el más alto, pero cuando tenemos estos nuevos elementos, el 7 no es el más alto, ¿cierto? Entonces, las comparaciones dependen de con qué lo estoy comparando. Este 1 sigue siendo el más bajo, ¿cierto? Entre todos estos de acá sigue siendo el más bajo, no peleamos, ¿cierto? Pero si llegan elementos nuevos, el 1 deja de ser el más bajo y pasa a que otro sea el más bajo, ¿cierto? Entonces, la definición de bajo, alto, mediano, ¿sí? Depende de con qué lo estoy comparando, ¿sí? Muy bien, esa es una de las características de las variables ordenables. Entonces yo no, pues es el más alto. Bueno, pero más alto, ¿referencia a qué? ¿Sí? Puede ser cierto, ¿sí? No es que no lo sea, pero depende del punto de referencia para que yo sí lo considere el más alto o el menos alto, ¿sí? Entonces cuando hagamos la referencia, a veces es muy importante dar ese punto de referencia, contra qué lo estoy comparando. Vamos a hacer unos juegos con esto. Vamos a encontrar una descripción relativa que se da en cada una de las siguientes adivinanzas. Vamos con esta hoja que se llama Unidad 2, Ordenamiento, Lección 11, Variables ordenables y Descripciones relativas. Es esta de acá. Esa, muy bien. Sí, ordenamiento. Ordenamiento, lección 11, ejercicio 11.1. ¿Sí se encontraron? Muy bien. Entonces, vamos a leer una descripción relativa, ¿sí? Para cada una de las adivinanzas y vamos a tener unas opciones. Entonces, elige de la lista la alternativa que mejor la describa. Entonces, ahí va a haber A, B, C o D. Ustedes escogen una de ellas y la marcan en la hoja de respuestas. Y luego le sacamos la correspondiente. ¿Listos? Vamos. Es tan redondo como un huevo, es tan verde como una hoja. Las opciones son una pelota de béisbol, pasto, un limón, un teléfono. Marquen allá en su hoja de respuesta las que crean que es la mejor. Sí, señor, frente a la 1. A ver, vamos a revisarla. Dice, una pelota de béisbol. ¿Una pelota de béisbol es tan redondo como un huevo? Bueno. ¿Es tan verde como una hoja? No, las pelotas de béisbol no son verdes. Pasto. ¿El pasto es redondo como un huevo? No. ¿Es tan verde como una hoja? Sí, puede ser, pero no nos cumple el otro.
El teléfono, ¿es redondo como un huevo? Nada que ver. ¿Es verde como una hoja? Nada que ver. Entonces la que más nos funciona es un limón. Muy bien, vamos para la siguiente. En la número 2. Es más brillante que 1.000.000 de lámparas, está más lejos que la luna. Las opciones son una vela, Venus, una fogata, el sol. Marquen la que consideren que cumple con esa relación. ¿Listo? Bueno, ¿una vela es más brillante que 1.000.000 de lámparas? No. ¿Está más lejos que la luna? Nada. ¿Venus es más brillante que 1.000.000 de lámparas? No, porque Venus no tiene luz propia. Exactamente. ¿Está más lejos que la luna? Sí, pero no nos cumple esta. ¿Una fogata es más brillante que 1.000.000 de lámparas? Pues no necesariamente. ¿Está más lejos que la luna? Nada. ¿El sol sí nos cumple? Muy bien, la correcta en este caso es el sol. Vamos con la siguiente. Es tan largo como un lápiz, tiene más dientes que ustedes. Las opciones son una peinilla, un tiburón, un lapicero, un diente. Escojan una de ellas y márquenla en su hoja de respuestas. No sé muy bien cuál es la diferencia entre peinilla y peineta, pero bueno. Bueno, ¿un diente se cumple? No. ¿Un lapicero cumple? No. Sí es largo como un lápiz, pero no tiene más dientes que nosotros. ¿Un tiburón? Tiene más dientes que nosotros, pero no es tan largo como un lápiz, ¿cierto? ¿Una peinilla cumpliría? Muy bien. Vamos con la 4. Es tan alto como un edificio de oficina, es tan largo como un tren, es tan pesado como 30.000 hombres. Y las opciones que tenemos son un elefante, una casa, un río y un transatlántico. Un transatlántico es el que mejor cumple ese. Bien, vamos con la 5. Es tan frío como un congelador, es tan grande como Sudamérica. Las opciones son un cubo de hielo, la Antártica, un acondicionador de aire, el Nevado del Ruiz. La Antártica es la que mejor cumple. Muy bien. Vamos para la 6. Es tan ancho como un auto, tiene tantas patas como un perro. Las opciones son un gato, un sofá, un camión, una casa. Muy bien. ¿La revisamos? Un gato es ancho como un auto? No, descartado. ¿Un sofá puede ser tan ancho como un auto? ¿Un sofá tiene tantas patas como un perro? Sí, bien. ¿Un camión es tan ancho como un auto? Es más ancho que un auto, ¿cierto? ¿Y tiene tantas patas como un perro? No tiene solo 4. ¿Una casa no es tan ancha como un auto? Entonces, la mejor es un sofá. Vamos con la 7. Es más liviano que el aire. Es tan grande como una pelota de fútbol. Las opciones son un pájaro, un conejo, un globo, la atmósfera. Sí, no lo duden. Un globo es la respuesta que mejor nos funciona. Bien, vamos con la 8. Su boca es tan grande como la de una ballena. Es tan largo como una autopista. Las opciones son una víbora, el Amazonas, el Ecuador, un bote. Sí, muy bien, el Amazonas. Es la que mejor nos funciona de estas, ¿cierto? Bueno, vamos para la 9.
Es tan largo como una calle de 100 metros, es tan ancho como un edificio de 72 metros. Una estampilla, un camino, un campo de fútbol, una asta de bandera. Sí, los señores rapidito contestaron. Se lo recorren, exactamente. Un campo de fútbol es el que mejor nos funciona. Vamos con esta. Es tan redondo casi como una pelota. La circunferencia mide 40.000 kilómetros. Tiene 4.500 millones de años. Pesa como 6.000 millones de kilogramos. Es distante del Sol como 150.000 kilómetros, 150 millones de kilómetros. Está tan cerca como tus propios pies cuando estás parado en ella. ¿Qué es? Bien, muy bien. Los felicito. Allá le pueden escribir tierra en el número 10. Bueno, continuamos. En cada una de las descripciones relativas sigue una comparación que no está expresada en su totalidad. Después de leer cada descripción, marca la letra de la comparación que tenga más sentido. ¿Listos? Vamos. Una de las razones por las cuales las cucarachas dan tanto miedo es porque son tan grandes. El autor probablemente quiere decir: las cucarachas son grandes comparadas con el ojo de una aguja. Las cucarachas son grandes comparadas con otros animales. Las cucarachas son grandes comparadas con otros insectos. Ajá, la que sería más válida es la letra C, porque es comparadas con otros insectos. Aquí está mal. ¿Por qué no me sirve la comparadas con otros animales frente a esta? Porque en otros animales estarían ya los elefantes, las jirafas, todo eso, que sería un nivel de comparación mucho más grande. Y ahí sí no serían tan grandes. Muy bien, vamos con la otra. Reinaldo vive en una finca. A él le encanta viajar a Leticia porque es una ciudad muy grande. El autor probablemente quiere decir: Leticia es una ciudad muy grande comparada con otras del Amazonas. Leticia es una ciudad muy grande comparada con Bogotá. Leticia es una ciudad muy grande comparada con otras que Reinaldo conozca. La C es la mejor. Sí, señores. Muy bien. Muy bien. Los monos son excepcionalmente inteligentes. El autor probablemente quiere decir: los monos son excepcionalmente inteligentes comparados con los humanos. Los monos son excepcionalmente inteligentes comparados con otros animales. Los monos son excepcionalmente inteligentes comparados con otros cuadrumanos. La B, comparados con otros animales. Los colibríes son extraordinariamente pequeños. El autor probablemente quiere decir: los colibríes son extraordinariamente pequeños comparados con otros pájaros. Los colibríes son extraordinariamente pequeños comparados con otros animales. Los colibríes son extraordinariamente pequeños comparados con el tamaño de la mano de un adulto. La A, muy bien, nos pasa como las cucarachas, ¿se acuerdan? Muy bien. Mi café está frío. El autor probablemente quiere decir: su café está frío comparado con un helado. Su café está frío comparado con un café caliente. Su café está frío comparado con la temperatura del momento. Ajá, tuvimos algunas dificultades, ¿cierto? ¿Qué es un café frío? Pero no hay una organización para pensar que llega a una temperatura promedio a la que se Ajá. tomarse un café. La definición de café frío la hemos aprendido en nuestro entorno, ¿cierto? Cuando nos vamos a tomar un tinto, cuando estamos más jardinos, la mamá o alguien dice: no se tome ese tinto que está frío. Y posiblemente todos fuimos y le dimos un sorbito para saber qué quiere decir frío. Entonces, ahora ya decimos café está frío, ¿cierto? O nos dicen: no se tome ese café todavía porque está muy caliente.
Y bueno, ¿y qué es café caliente? Y después del quemón en la lengua ya sabemos que es un café caliente, ¿cierto? Nos pasa como el señor que llegó a una cafetería y dice, por favor, ¿tiene un tinto frío? Y entonces el señor le dice, no, no tengo tinto frío, gracias, y se fue. Al día siguiente volvió el mismo señor y dijo, por favor, ¿tiene tinto frío? Entonces, no, no tengo tinto frío, entonces gracias, y se fue. Entonces el otro se quedó como pensando, este mismo paisano 2 veces viene y me pide, pues yo voy a ganársela mañana, le voy a tener el tinto frío, entonces fue y metió una taza de tinto en la nevera. Entonces el paisano volvió, entonces le dice, por favor, ¿tiene un tinto frío? Y el otro le dijo, sí, tengo tinto frío. Le dice, por favor, caliénteme uno. Bueno, entonces lo frío o lo caliente es aprendido, ¿sí? ¿Qué es café frío y qué es café caliente? Lo aprendemos. Bueno, las comparaciones funcionan cuando tenemos punto de referencia, ¿sí? Si no hay elemento de referencia, la comparación no tiene ningún sentido. Vamos a verlo. Me dicen, la bripala es muy cara. Y tengo una camisa, un diamante y un caballo. Me dicen, la bripala es cara comparada con una camisa. La bripala es cara comparada con un diamante o la bripala es cara comparada con un caballo. ¿Tiene algún significado para nosotros? No. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sabemos qué es bripala, ¿sí? Entonces, cuando necesitamos comparar algo, tenemos que partir de que todos saben de qué estamos hablando. Si no, la comparación es totalmente inútil, ¿cierto? Lo que hablamos antes, tenemos que tener el punto de referencia. Cuando no especificamos el objeto con respecto al cual estamos comparando, la comparación deja de ser obvia, no tiene sentido. Estas comparaciones incompletas, lo que ocurre es que uno supone que todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Si supiéramos qué es bripala, podríamos decir si es más cara o menos cara que una camisa, porque le tenemos el conocimiento común de qué es bripala, como nos pasó ahora con el café frío. Casi todos tenemos un rango similar de qué es un café frío o qué es un café caliente, ¿cierto? Entonces, tiene razón para nosotros decir el café está frío, pero si no supiéramos ese rango, no tenía razón, como nos pasa aquí con la bripala. Nadie de nosotros sabe qué es una bripala, entonces nada que ver si es más caro o menos caro que la camisa, o que el diamante o que el caballo. ¿De acuerdo? Bueno, con frecuencia los anuncios comerciales usan comparaciones ausentes, ¿sí? O incompletas para persuadir a comprar artículos que de otra manera no adquiriríamos. A continuación hay algunas descripciones relativas que a veces se encuentran en anuncios comerciales. Pensemos en las comparaciones que nos están sugiriendo, a ver si podemos describir por qué son solapadas. O sea, nos dan una comparación, pero no está esa comparación. Vamos a verlas. Este removedor de pintura es fácil y rápido de usar. ¿Qué está escondido ahí? El nombre del removedor. Sí. Ajá. ¿Cuántos tipos de removedores hay? Esa es una buena respuesta, ¿cierto? Si no sabe, no responde. Podemos tener removedor de pintura de uñas, podemos tener removedor de pintura de piso, podemos tener removedor de pintura de carro, podemos tener removedor de pintura de pared, ¿sí? Y nos dice que es fácil y rápido de usar. ¿Comparado con qué? ¿Sí? Pero la imaginación de la persona que lo lee es que es el mejor del mundo, ¿cierto? Entonces, no hay un punto de comparación ni en el tipo de removedor, ¿sí? Ni es fácil y rápido de usar comparado con qué, ¿sí? Pero esperan que nosotros lo comparemos con todas las cosas que hemos conocido y supongamos que es más rápido y más fácil, ¿cierto? Pero no tenemos el punto de comparación. ¿Listo? Vamos con el segundo. El producto X limpia mejor que cualquiera de los otros productos que hemos probado. ¿Cómo está funcionando la comparación aquí?
¿Cuáles son los otros productos? Exactamente. ¿Los otros productos también son de limpieza? No lo dice. Ahí no dice que lo compara con los otros productos de limpieza. Sí, yo podría haber comparado el producto de X limpia mejor que otro producto. Pues si lo pongo que un producto que produce otra cosa, pues claro, va a limpiar mejor porque el otro no lo hace. ¿Sí? Entonces aquí no me dice que otros, si estos productos son de la misma categoría de limpieza, con lo cual lo estoy comparando. Pero ellos esperan que yo me imagine que es con todos los productos de limpieza, ¿cierto? Bueno, vamos al tercero. 4 de cada 5 personas entrevistadas prefieren el producto X. ¿Qué está escondido ahí? ¿Cuántos entrevistó? Muy bien. ¿Qué otro? El tipo de producto del que estemos hablando. Sí, muy bien. Otra, ¿a quiénes entrevistó? ¿Sí? Si yo soy la gerente del producto X y le pregunto a mi mamá, a mi hermana, a mi primo y a la empleada, ¿ustedes creen que ellos van a hablar algo mal de mi producto? No van a hablar nada mal de mi producto, ¿cierto? O lo van a preferir, ¿sí? Pero cuando aquí me dicen 4 de cada 5 personas, ¿yo qué pienso? Mucha gente, ¿cierto? Si de cada 5, 4, eso es como el 90% de la opinión dice que prefiere el producto X, ¿sí? ¿Se acuerda por qué tuvieron que reglamentar las encuestas? ¿Y por qué tuvieron que obligarlos a que pusieran la ficha técnica en los noticieros? ¿Sí? Porque pasaba algo parecido a esto, ¿sí? Si yo estoy en determinado grupo y le pregunto solo a los de mi grupo, ¿van a decir algo malo de mi grupo? No van a decir nada malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son de mi grupo, pero no puedo usar eso para decir que todo el mundo hace eso, o sea, generalizo. Aquí me dice 4 de cada 5, pero no me dice quiénes son esas 4, ¿cierto? Muy bien, vamos con el otro. Nuestros fideos contienen todas las vitaminas y minerales que un cuerpo en crecimiento necesita. ¿Qué vitaminas? ¿Qué minerales? Según eso, podemos vivir de fideos. A un bebé le podemos dar fideos al desayuno, al almuerzo, a la comida y se supone que tiene todas las vitaminas y minerales que un cuerpo en crecimiento necesita. ¿Eso es cierto? No es cierto, ¿cierto? O sea que todas las vitaminas, ¿sí? No me dice con referencia a qué. ¿Sí? Muy bien, vamos con el otro. Tenemos solamente una cantidad limitada de estos discos. Apúrese, ordene el suyo antes de que se acabe el surtido. ¿Cuánto es limitado? Cuando ustedes leen cantidad limitada, ¿qué se imaginan? Poquito, ¿cierto? Que quedan 3, que quedan 2, que queda 1, acórrale, ¿cierto? Pero cantidad limitada también pueden ser 5 millones. Sigue siendo una cantidad limitada, ¿sí? Pero la idea es que yo piense que limitado quiere decir poquito y no necesariamente limitado quiere decir poquito. 5 millones de discos sigue siendo una cantidad limitada, porque no son 5 millones uno, sino son 5 millones, ¿sí? Cantidad limitada es que tiene hasta un límite. Entonces, eso no quiere decir que ese límite sea poquito, depende de con qué lo comparo, ¿cierto? Y aquí le dicen, apúrese, ordene el suyo antes de que se acabe el surtido, ¿sí? Entonces, quieren decir que ellos quieren inducir a que hay poquitos, ¿sí? Que esto, cantidad limitada, quiere decir poquitos cuando no necesariamente es así, ¿sí? Vamos con el otro. Corra a comprar su dieta milagrosa ahora. Apúrese, ordene el suyo antes de que se acabe el surtido. Ajá. Dieta milagrosa. Dieta milagrosa para engordar, para adelgazar, para... ¿Cierto? Y utiliza el mismo del anterior. Apúrese, ordene el suyo antes de que se acabe el surtido.
Ellos lo que quieren es vender rápido. Pueden tener 5 millones de surtidos, pero lo que quieren es que cada cual piense que va a coger el último que hay en el almacén. Esta caja de cereal cuesta la mitad de lo que cuestan las cajas que tienen un nombre de marca. ¿Qué encuentran ahí? Uno que es un pirata, eso es una buena idea. ¿Por qué? Porque si dice que las demás tienen un nombre de marca, quiere decir que yo no lo tengo. ¿Cierto? Entonces, exactamente. Y otra dice, esta caja de cereal cuesta la mitad de lo que cuestan las cajas, pero no le dice cuánto contiene su caja. ¿Sí? Si una caja de marca, digámoslo así, tiene 500 gramos y la mía tiene 125 gramos y cuesta la mitad, ¿realmente sí cuesta la mitad? No, ¿cierto? Me saldría más caro el de 125 costando la mitad del otro que contiene 500, ¿cierto? Entonces, ese cuesta la mitad depende de la cantidad que traiga la caja del cereal, ¿sí? Porque si no puede salirme aún más caro. Vamos con el otro. No hay una pasta de dientes en el mercado que sea más eficaz que la pasta X. Ajá. ¿Eficaz en cuanto a qué? Muy bien. Ustedes saben que la pasta de dientes la usan para más cosas además de bañarse los dientes, ¿cierto? Hay gente que utiliza la pasta de dientes para brillar la plata o brillar objetos metálicos. Si yo le digo, no hay pasta de dientes en el mercado que sea más eficaz para brillar la plata que la pasta X, ¿ustedes la comprarían para lavarse los dientes? Lo pensarían, ¿cierto? Pero ahí no dice en cuanto a qué es más eficaz, ¿sí? Entonces la comparación es ausente, pero es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las variables que en comparaciones? Que yo siempre tengo que tener el punto de referencia para saber si es más o es menos frente a qué. Esa es la clave. Muy bien, bueno, nos vamos a clasificación por jerarquías. Ustedes tienen sus cuadritos recortados, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a repartir eso. Ayer hablamos de clases, ¿cierto? Decimos que una clase es un grupo definido por un conjunto de características esenciales, ¿sí? Y para que sea clase, todos y cada uno de los miembros de una clase tienen que poseer las características esenciales que definen esa clase, ¿sí? Si no lo tienen todos y cada uno, deja de ser clase. Yo le digo que Manuel tiene una lulumpa, no. Juliana tiene una bimpala, Erwin tiene un jumpalo y Federico tiene un balupo. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? No saben de qué estoy hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estoy colocando nombres diferentes, ¿sí? A algo de lo cual yo estoy pensando, ¿sí? Pero ustedes no lo conocen, ¿cierto? Si yo le tuviera que colocar nombres diferentes a cada una de las cosas que son medianamente diferentes, estaríamos con millones y millones y millones de palabras, porque tendría que cada vez que hablo de Manuel, hablar de la lulumpa, o cada vez que hablo de Juliana, hablarle de su bimpala o del jumpalo. ¿Sí? Les doy una pista. Si yo les digo que Juliana está jugando con su bimpala, ¿qué piensan? Ah, fíjense que ustedes no me dijeron en la bimpala, sino me dijeron en la nariz. ¿Cierto? ¿Qué hicimos? Inmediatamente hicimos la referencia a la clase que nosotros hemos aprendido para la nariz. La nariz está colocada en la región central de la cara y respiramos a través de ella. La lulumpa de Manuel, la bimpala de Juliana, el jumpalo de Erwin y el balupo de Federico, ¿son iguales? No, pero si le decimos las narices, pues las consideramos narices, ¿cierto? No nos preocupamos si es más ancha, si es más larga, si es más cortica o qué características tiene, sino que le decimos simplemente nariz, ¿sí? O sea que cuando cumplen unas determinadas características esenciales, a pesar de que no sean iguales,
las clasificamos dentro de la misma clase, ¿cierto? Entonces le hablamos de la clase narices, y ahí entran las corticas, las chiquitas, las largas, las anchas, ¿sí? Las aguileñas, las no aguileñas, ¿sí? Después podemos decir, ese tiene una nariz aguileña, ¿cierto? Pero no empezamos a decir, tiene una lulumpa aguileña, ni le decimos que tiene un palo largo, sino que tiene una nariz larga, ¿cierto? Bien, muy bien. Entonces, utilizamos la clase para organizar todos los elementos que, cumpliendo una característica esencial, ¿sí?, pueden entrar dentro de esa clase. Dentro de esa clase podemos organizarla también, ¿cierto? Puedo decir, tales son los de narices aguileñas, tales son los de narices chatas, tales son los de narices tal, ¿cierto? Y yo cuando hago descripciones utilizo de pronto la nariz, si es algo notorio, ¿sí?, como una característica de la descripción. Es una persona que tiene una nariz muy larga, ¿sí? Entonces yo ya no busco a los chatos, sino busco a las narices largas, como hicimos ayer, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a organizar elementos por clase y a su vez vamos a irlos organizando por subclases, o sea, dentro de las clases sacarles categorías. Entonces vamos a organizar por jerarquías. Tenemos nuestros dibujitos, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿cuál sería la clase más global para todos, en las que los pudiera dividir en dos? Ajá. O sea, ajá, tenemos varias variables, ¿cierto? Puedo tener variable color, puedo tener variable forma. ¿En cuál podría tomarlos inicialmente? En color o en forma. Bueno, para este caso, aunque color sería válido, vamos a tomarlo por forma. Entonces, ustedes encuentran aquí un cuadradito, ¿cierto? Si yo les pido que me digan, bueno, tomen sus figuritas, las que recortaron. Ah, los cuadraditos que recortaron. Y el otro es este de acá, ¿cierto? Listo. No, más adelante. Esto ya lo hicimos, lo acabamos de hacer. Acá está. Bueno, tomen sus figuritas. ¿Ya las tienen? Bueno, por favor, busquen dentro de sus figuritas un triángulo blanco pequeño con diseño interior en zigzag. Con diseño interior en zigzag. ¿Ya? Vale, ¿qué letra es? La J, muy bien. Por favor, busquen un rectángulo pequeño gris con diseño interior ondulado entre sus figuritas. Sí, un cuadrado gris pequeño con diseño interior ondulado. Ajá, la K, ¿cierto? Tuvimos que empezar a buscar hasta que encontramos, ¿cierto? Entonces vamos a organizar todos los elementos, esto los vamos a organizar por jerarquías para ver si los encontramos más rápido. Entonces, aquí en esto encontramos ya inicialmente dos categorías, ¿cierto? Triángulos y cuadrados. ¿Sí? Voy a cambiar. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí junto a los triángulos coloquen los que identifican los triángulos. ¿Cuáles son los que identifican los triángulos? Hago una montañita con triángulos y una montañita con cuadrados. O sea, los vamos a clasificar por forma. Triángulos y cuadrados. ¿Listos? Bien, entonces coloquemos las letras de los triángulos. Aquí se las voy soplando. Sí, ahí junto a triángulo colocan las letras de los que se identifican como triángulo. Ahora vamos a clasificarlos por forma y color. Entonces, en los triángulos los vamos a dividir en los triángulos que son grises y los triángulos que son blancos. Y dentro del cuadrado también dividimos los que son grises y los que son blancos y colocamos las letras que correspondan a cada uno de ellos.
Y lo mismo hacen con los blancos y les van colocando las letras acá. Si el dibujo interior es ondulado o es en zigzag, y van colocando las letras aquí. ¿Sí? Tomamos una variable, ¿sí? Que nos dividió los elementos en dos tipos, ¿cierto? Los que son triángulos y los que son cuadrados. A su vez, eso lo utilizamos con otra variable adicional. Ya aquí tenemos forma y color y se la aplicamos a ambos. Tenemos forma, color gris, color blanco, color gris y color blanco. Además de eso, encontramos que también lo podíamos clasificar, además de forma, color, por tamaño, ¿cierto? Porque entre los grises unos eran grandes y otros eran pequeños y se la aplicamos a todos los demás. Y encontramos también que había un dibujo interior que también era diferente. Entonces aplicamos un dibujo ondulado y un dibujo en zigzag. Si yo necesito saber cuál es el elemento que es ondulado, triángulo, blanco y pequeño, ¿cuál es? Por eso, ondulado, triángulo, blanco y pequeño. Ajá, rapidito van allá, no tienen que agarrar los cositos y empezar a buscar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya los tenemos organizados jerárquicamente, ¿sí? Si yo les pido cuántos son ondulados, pues simplemente aquí dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, no tienen que empezar a separarlos y volverlos a contar. Cuando yo organizo jerárquicamente, tengo una visión rápida de cómo están los elementos, ¿sí? Y cuál depende de cuál, ¿sí? Muy bien, vamos con otra. Vamos a hacer algunas aplicaciones de estas jerarquías de clasificación. ¿Sí? Una clasificación por jerarquías consiste en dividir un grupo en clases y a su vez cada una de estas en más clases y así sucesivamente. O sea que tenemos diferentes niveles y estas son subclases dentro de las clases. Sí, ya les cuento a dónde vamos. Tienen el ejercicio 13.1, ¿cierto? Aquí, ese es, perfecto. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, ustedes tienen ahí el título de 13 libros, ¿cierto? No se puede recortar, yo revisé y no se puede recortar porque cuando le sacaron por detrás tiene texto, entonces no lo vamos a recortar por ahora, ¿sí? Es más fácil recortándolo, pero igual lo vamos a hacer. Tenemos 13 títulos, 12 títulos de libros, entonces, por favor, piensen por un momento, léanlos,
los 12 títulos. ¿Listo? Habiéndolo leído, si yo los quisiera organizar en dos grandes grupos, ¿cuáles podrían ser? Ajá, uno podría ser astronomía y otro geología. Entonces yo les sugiero una primera división que sería espacio y otra que sería tierra. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces aquí en esta hojita de acá, ajá, por el otro lado, encuentran aquí espacio y tierra. Entonces, por favor, verifiquen de estos cuáles estarían en espacio. Los marcan o les ponen rayita, pues la idea era que los separaran, pero para el caso los marcan, ¿sí? Y después de que los marquen, que le pongan, por ejemplo, que este sería de espacio, ¿cierto? Este también sería de espacio, este también sería de espacio. Entonces, debajo, aquí al ladito de espacio, colocan los números de los libros que pertenecerían a espacio y junto a tierra colocan los números de los libros que pertenecerían a tierra, ¿cierto? Después de que terminen eso, buscan si en espacio los puedo organizar en otros o no y me cuentan. Empezamos. Libros que pertenecen a espacio, ¿podríamos organizarlos en otras subclases? ¿Sí? ¿Cómo cuál? Sugiérame una. Hablan unas de sistema solar. Planetas podría ser otra. Podría ser como esta. Una habla de planetas, otra habla de galaxias y otra habla de telescopios. Miren a ver si les sirve. Y si les sirve, ¿cuáles serían los libros que estarían dentro de cada una de estas? Y en la Tierra, ¿podríamos organizarla también por otras categorías? Sí, ¿como cuáles? Uno podría hablar de océanos, sí. Sí. Muy bien. Yo sugiero estas, ¿les parecen? En la Tierra podríamos hacer una de océanos, una de minerales y otra de movimientos de la corteza terrestre. Sí, miren a ver si les cuadra y ubiquen cuáles pertenecerían de los libros a cada una de estas. ¿Cierto? Cuando voy a buscar un libro sobre cómo se forman las montañas, pues nada que tengo que hacer por aquí. Llego y me meto por acá, son los movimientos de la corteza terrestre, ¿cierto? Cuando me llega un libro nuevo sobre ecosistemas en la Tierra, ¿qué haría? Posiblemente, ¿incluiría en tierra o no lo incluiría en tierra? Exacto, entonces lo incluiría aquí en tierra y si no me cabe dentro de estas clases, ¿qué haría? Crearía una clase nueva, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a una biblioteca, no buscamos entre los 5.000 libros que están en la biblioteca. Vamos a buscar por clases hasta que llegamos al punto donde tenemos que buscar entre 2 libros, ¿sí? Y no entre 12. ¿Por qué? Porque están organizados jerárquicamente, ¿sí? Nosotros también podemos organizar jerárquicamente cualquiera de los elementos
que tenemos. Y en esa medida el objeto está ubicado en una subclase y no en una gran clase donde tenemos que buscarlos, ¿sí? Tengo que buscar un elemento de la corteza, lo busco entre 2 y no lo busco entre 12, ¿sí? Entonces soy mucho más eficiente en la ubicación de un elemento cuando los tengo organizados por jerarquías, ¿sí? Bueno, vamos a otro ejercicio de estos. Aquí tenemos una lista de títulos y de elementos de un libro. Allá en su cuadernillo aparece este esquema. ¿Lo tienen? Está aquí, donde dice ejercicio 13.2, contenido de un libro. ¿Listos? Bueno, este listado no lo tienen, solamente tienen este pedacito de acá. Bueno, entonces, piensen un momentico, revisen este, y ahí sí que pasó. Revisen este y decidan de estos cuál debería ser el que corresponde al título y le escriben el numerito aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, dentro del capítulo 7, ¿cuáles podrían estar? Dentro del capítulo del correspondiente al número 10. Claro que sí. Entonces, si yo necesito saber algo sobre la boca y el exófago, ¿sí? Que es el número 2, ¿lo busco en el capítulo 5? No, no lo busco en el capítulo 5, lo busco en el capítulo 7, ¿cierto? Si yo necesito saber algo sobre el estómago, ¿lo busco en el capítulo 7 también? Porque el estómago está dentro del capítulo 7. ¿Estos forman parte de este? Sí, ¿cierto? Las fosas nasales y la laringe y los pulmones forman parte del aparato respiratorio. Sí. ¿El aparato respiratorio forma parte del cuerpo humano? Sí. Aquí en estos, fíjense que no todos tienen la misma cantidad, ¿cierto? Mire, este solo tiene 2, este tiene 3 y este tiene 3. ¿Por qué? Porque estos forman parte de este, ¿cierto? Yo no meto la boca y el esófago dentro del aparato respiratorio, ¿cierto? Entonces, estos forman parte de este y este a su vez forma parte de este. El más global de todos, por eso no tuvimos ningún problema cuando dijimos, no. Sí, el cuerpo humano. El cuerpo humano cobija todos estos elementos, ¿cierto? Entonces, la clasificación por jerarquía también nos sirve para establecer categorías entre unos y otros, ¿cierto? Entonces, cuando voy a buscar algo, no busco entre todos, sino que lo busco dentro de lo que es. Y si lo tengo organizado, ya sé que estos 3 pertenecen a este y que este a su vez pertenece a este, ¿sí? Entonces, en el Estado tenemos ministerios, dentro de los ministerios hay entidades, ¿cierto? Entonces yo no digo esta tal cosa, sino organícenlo. Y al organizarlo, ustedes ya fácilmente recuerdan dónde está y qué depende de qué sin tenérselo que aprender de memoria. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos con otro ejercicio muy simpático. El señor Pérez, ¿sí? Es un agricultor que cultiva papas, ¿sí? Desgraciadamente, muchas de ellas no pudieron venderse porque tenían una enfermedad causada por un hongo que hace que se formen costras en la papa. Una papa con costras no es comestible. El señor Pérez leyó que este hongo podía evitarse añadiéndole azufre a la tierra, pero el señor Pérez no sabía en qué época aplicar el azufre. ¿En qué época de la siembra son mejores las aplicaciones de azufre? Si el azufre funcionara penetrando las papas, sería mejor aplicarlo cuando se siembra la nueva cosecha. Si funcionara eliminando el hongo en la tierra misma, sería mejor aplicarlo antes de sembrar la nueva cosecha.
El señor Pérez tampoco sabía cuánto azufre debía aplicar. Si se aplica demasiado, resulta excesivamente costoso. Si no se aplica lo suficiente, no funciona. El señor Pérez decidió hacer un experimento. Resolvió aplicar el tratamiento a la mitad de sus campos cuando se siembra la cosecha y a la otra mitad antes de sembrar la cosecha. Además, decidió ensayar 3 niveles de aplicaciones diferentes, 5, 10 o 15 kilogramos de azufre por hectárea. Los resultados del experimento del señor Pérez se resumen a continuación. Analiza la jerarquía y los resultados, luego responde las preguntas en la hoja de respuestas. Estos son los resultados del experimento del señor Pérez. ¿Listo? Vamos. Las preguntas son, ¿cuánto azufre aplicaría el año próximo? 5 kilogramos, 10 kilogramos, 15 kilogramos. Ustedes marcan lo que consideren. ¿Cuándo debería aplicar el azufre? Antes de la siembra, durante la siembra, no es necesario. Debajo del contenido del libro están las preguntas. Aquí, en la que venía trabajando, allá abajito dice. Y el azufre probablemente funcionó penetrando la papa, eliminando el hongo en la tierra. Y les vuelvo a presentar los resultados. Pero ya lo habían pensado, ahora lo tienen que verificar. Papas sin costras. De todo lo que hizo aquí, tenemos ¿cuántas opciones sin costras? 1, 2, tenemos 3 opciones sin costras, ¿cierto? Entonces, con cualquiera de esas 3 obtengo opciones sin costras. Pero el señor Pérez también necesita que el costo sea razonable, ¿sí? No aplicar más de lo que debe, pero tampoco menos porque no le funciona. Entonces, comparamos, este tiene 10, este tiene 15 y este tiene 15. ¿Cuál tiene menos funcionando sin costras? 10 kilogramos, ¿cierto? Y después nos preguntan, ¿cuándo lo debería aplicar? Si mantengo este de 10, ¿cuándo es? Durante la siembra, ¿cierto? De acuerdo a lo que el señor Pérez leyó, ¿sí? El azufre, ¿qué es lo que hace? ¿Penetra la papa o elimina el hongo en la tierra? Penetra la papa, porque según lo que nos contaran, si es penetrando la papa, esta es la modalidad que funciona. Observen que pudimos sacar todas las conclusiones a partir de simplemente analizar la jerarquía. Ya pueden responder todas sus preguntas del señor Pérez. ¿Cuál es el problema del mesero? El señor Sánchez tiene 16 hijos, ¿sí? Una noche los sacó a todos a comer perros calientes para la cena. Me dijeron que era un agricultor de caña, yo no sé. Bueno, cuando el mesero se acercó, el señor Sánchez le dijo, cada uno de mis 16 hijos quiere un perro caliente, pero a cada uno les gusta uno que sea distinto a los demás. A la mitad les gusta con mostaza, a la otra mitad sin mostaza. A la mitad les gusta con salsa de tomate, a la otra mitad sin salsa de tomate. La mitad los quiere con cebolla, la otra mitad sin cebolla. La mitad con salsa alemana y la otra mitad sin salsa alemana. ¿Cómo resolver el problema del mesero? El mesero le tiene que contar al cocinero cómo tiene que preparar cada perro caliente. ¿Cómo resolveríamos el problema del mesero? Haber hecho grupo de 2. Otro me dijo, yo doy media vuelta y renuncio. Bueno, aquí tenemos un esquema en el que vamos a trabajar. Primero nos dice que a la mitad le gusta con mostaza y a la otra mitad sin mostaza, ¿cierto? Entonces tenemos con mostaza y sin mostaza, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos debe haber aquí con mostaza? ¿Cuántos debe haber sin mostaza? 8, muy bien. Voy a colocar aquí las otras para que lo recordemos, ¿sí? Vamos a utilizar ST para salsa de tomate y CB para cebolla y SA para salsa alemana, para que nos quepan en los cuadritos, ¿cierto?
Bueno, nos dice que a la mitad les gusta con salsa de tomate y a la otra mitad sin salsa de tomate, ¿cierto? Entonces, ¿qué colocaríamos aquí? Con salsa de tomate, sin salsa de tomate. Y aquí también, con salsa de tomate, sin salsa de tomate. ¿Cuántos tienen salsa de tomate? 4 y 4. Ajá, 4 y 4. 4 y 4 son 8. 8 son la mitad de 16. Aquí, sin salsa de tomate, ¿cuántos serían? 4 de aquí y 4 de aquí, ¿cierto? ¿Son la mitad? Bien, ahora continúen ustedes con estos dos. En una sería con cebolla y en la otra sería sin cebolla. Complételo y ya los comparamos. No me suena tanto porque usted ¿Qué no puede les tener, suena? porque usted nos dice que la mitad de los de salsa de tomate le gusta con cebolla, con salsa de tomate. ¿No? Yo lo estoy leyendo todo en general, o sea, podrían ser 3 con salsa de Entonces, un perro caliente sería con mostaza, con salsa de tomate, con cebolla y con salsa alemana, ¿cierto? Otro sería con mostaza, con salsa de tomate, con cebolla y sin salsa alemana, ¿cierto? Otro sería con mostaza, con salsa de tomate, sin cebolla y con salsa alemana. Otro sería con mostaza, con salsa de tomate, sin cebolla y sin salsa alemana, ¿cierto? Aquí tenemos 16 perros calientes diferentes, ¿sí? De un extremo al otro. Este tiene de todo, este tiene con mostaza, con salsa de tomate, con cebolla y con salsa alemana. Y en el otro lado solo tenemos un pan con salchicha porque está sin mostaza, sin salsa de tomate, sin cebolla y sin salsa alemana, o sea, pan y salchicha, ¿cierto? Los 16 son diferentes y no tuvimos que matarnos la cabeza. El mesero se hizo su jerarquía y no tuvo que renunciar al puesto. ¿Listo? Seguimos. Vamos a hacer un juego que se llama 20 preguntas aplicando la clasificación jerárquica. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer en esta que dice Unidad 3, clasificación jerárquica, lección 14, 20 preguntas. ¿Ya lo encontraron? Para algunos ya se están devolviendo porque estamos en la parte de... Bueno, esto lo vamos a jugar por parejas. Cada una de las parejas piensa un número entre 1 y 64. ¿Y eso qué fue? No fui yo, auxilio. Bueno, entonces, piensan un número entre 1 y 64 y lo apuntan sin que el vecino lo vea. ¿Ya? Bueno, entonces, uno de los dos empieza preguntando, ¿sí? Y el otro solamente le va a contestar. El que contesta únicamente puede decir sí o no, nada más. Solo sí o solo no, ¿sí? Uno de ellos, la respuesta es ya, y el que contesta sí o no, en este cuadrito, aquí dice número, ¿sí? Ese número no es que escriban el número que el otro le preguntó, sino el número de preguntas que le han hecho, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta es número 1 y usted le contestaron sí o no, lo que sea, ¿sí? Él hace otra pregunta y ustedes ponen 2 y si contestaron sí o no, ¿sí? O sea, vamos a contar cuántas preguntas necesita hacer el otro para llegar a adivinar mi número. Tienen todos estos renglones de aquí en donde dice ensayo 1, ¿sí? Entonces, tienen 16 ensayos para llegar a adivinar el número, ¿sí? Si el otro al ensayo número 16 no ha adivinado el número, perdió y cambian. Entonces, el que respondió pasa a preguntar y el otro escribe aquí el número de ensayos hasta que llegue al 16. Si lo logra antes, mejor. Y entonces, si lo logra antes, pues cambian y hacen el ejercicio, ¿cierto? ¿Sí les quedó claro? Cualquier cosa preguntan. Arranquen, por favor.
entre 1 y 8, y entonces me dice no. Entonces quiere decir que todos estos de acá quedaron eliminados. Entonces hago la siguiente pregunta. Ya no pregunto entre 9 y 12, ya sé que están aquí, ¿cierto? Ya no vuelvo y pregunto esto. Entonces le pregunto, ¿está entre 13 y 16? Me dice, no. Oh, muy bien, eso quiere decir que está aquí. Entonces, ¿está entre 10 y 11? No. Entonces le pregunto, ¿es el 9 o es el 10? ¿Cuántas preguntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, si no adivinó en el primero. ¿Cierto? Pasen la página, por favor. ¿Sí? Aquí ya tenemos 2 ensayos con esta clasificación. Podría ser otra, no es la única, ¿sí? Yo podría dividir 1 y 64 entre pares e impares, ¿cierto? Es un poquito más complejo porque después los pares, ¿cómo los agrupo? También tiene que ser entre tanto y eliminando los impares, ¿sí? Esta es un poco más sencilla porque simplemente los divido cada una en 2, pero puede existir otras clasificaciones. Entonces, piensan un número, ¿sí? No le cuentan al vecino y le aplican aquí, ya la tienen facilita, ¿cierto? Entonces, le hacen una pregunta, está entre 1 y 32, les voy a dejar eso para que lo puedan guiar. Está entre 1 y 32 y aquí escriben sí o no, ¿sí? Y en esas 6 preguntas deben adivinar el número. Ensáyenlo, por favor. Otro número. Reúne 64, sí. O sea que a mí me fue bien, ¿cierto? Sí, yo le hice 4. Muy bien. Hay un ejercicio que no vamos a aplicar por cuestión de tiempo, pero se los voy a contar. Bueno, cuando tenemos un grupo de deportes, por ejemplo, ustedes tendrían que organizar un evento deportivo con estos deportes. Tenis, ping-pong, golf, billar, fútbol, baloncesto, béisbol, softball, natación, atletismo, carrera de perros, carrera de caballos, salto, gimnasia, lucha y levantamiento de pesas. Y ustedes tuvieran que organizar los escenarios deportivos y los implementos para eso, ¿qué harían? Clasificarlos, ¿cierto? Lo primero, sí, antes de volverme loco y de pelear con alguien, los clasifico. ¿Y cómo los puedo clasificar? Esta podría ser una clasificación. ¿Cuáles son con pelota? ¿Cuáles son sin pelota? ¿Sí? De los con pelota, ¿cuáles son de 1 o 2 jugadores o de 3 o más jugadores? ¿Sí? ¿Cuáles son de velocidad o cuáles son de coordinación muscular? Con estos deportes. Si tuviéramos otros deportes, pues haríamos otra clasificación de acuerdo a las características que reúnen cada uno de ellos, ¿cierto? Tomamos las características, los agrupamos y de acuerdo a esa agrupación podemos hacer una clasificación que nos diga, ah, ya, entonces tengo que tener pelotas, tengo que tener raquetas, tengo que tener, sí, fácilmente puedo ubicar qué necesito y no me tengo que matar la cabeza pensando en una por una de sus características, sino que ya están agrupados, ¿cierto? Bueno, un juego para de aquí en adelante es el siguiente. 20 preguntas se llama. El jugador A piensa en cualquier persona u objeto real en el mundo. El jugador B trata de adivinar la persona u objeto en el que está pensando el jugador A través de un máximo de 20 preguntas. El jugador B solo puede hacer preguntas a las que se pueda responder sí o no. El jugador A lleva la cuenta de cuántas preguntas se han hecho y se lo dice al jugador B después de cada pregunta. Si el jugador B adivina la persona o el objeto con 20 preguntas o menos, el jugador B gana. Si el jugador B no identifica la persona o el objeto con 20 preguntas, el jugador A gana. Entonces vamos a rounds, ¿cierto? A ver quién gana. Sugerencias para el jugador B, porque alguna vez seremos jugador B, la primera o la segunda vez. Siempre debes comenzar con las preguntas más generales posibles. De esta manera se puede usar el proceso de eliminación para descubrir las preguntas específicas que pueden ser útiles. Esto es lo mismo que empezar en la cabeza de la jerarquía y trabajar hacia abajo. Trata de diseñar tus preguntas de manera que cada una divida a las posibilidades restantes en 2.
Así pueden eliminarse la mitad de las posibilidades con una respuesta, bien sea positiva o negativa. Vamos a ver ejemplos de preguntas. ¿En lo que estás pensando es un objeto viviente? Esa es una buena pregunta porque es muy general y divide la serie de posibilidades más o menos en dos grupos similares, objetos vivientes y objetos no vivientes. Si la respuesta a la pregunta sobre objetos vivientes es sí, se podría preguntar, ¿en lo que está pensando es en un animal? Esta es una pregunta general sobre los objetos vivientes y divide de nuevo las posibilidades en más de dos grandes grupos, animales y plantas. Entonces, observen cómo a partir de ir jerarquizando los elementos, clasificándolos, nosotros podemos eficientemente llegar al resultado de algo. Sí, de pronto jueguenlo entre sí cuando estén por ahí sin nada que hacer. Bueno, vamos a hablar de analogías. Si yo les digo que elefante es hormiga, como gigante es enano, ¿en qué los estoy relacionando? En tamaño. Muy bien, los estoy comparando por tamaño. Bueno, vamos a ver otra. Si yo les digo que ancho es estrecho, como alto es abajo, ¿en qué los estoy relacionando? En tamaño también, ¿sí? Porque tamaño cubre dos dimensiones, ¿cierto? También los estoy comparando en tamaño, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos dos relaciones que están comparadas por la misma variable, tamaño, ¿cierto? Tenemos una relación y cuando repetimos una relación, ¿sí? Hablamos de que hay una analogía, ¿sí? Entonces, analogía es una relación que se repite. La palabra analogía lo quiere decir. Ana, el prefijo ana, indica que sucede nuevamente o que se repite. Y logía, como todas las palabras que terminan en logía, es una lógica, un razonamiento o una relación, ¿cierto? Entonces, analogía, ¿qué es? Es una relación que se repite. Entonces, vamos a jugar con analogías, con relaciones que se repiten. Yo tengo aquí esto. ¿Qué relación hay entre este y este? Forma, muy bien. ¿Y qué cambio tiene? Tamaño. Entonces, si este mantiene la forma, pero tiene un tamaño menor. Aquí, para mantener la forma con un tamaño menor, ¿cuál sería? La C. Muy bien. Ahí están, sí, donde dice lección 15, introducción a las analogías. Sí, si están con la cartilla así, es la página siguiente. Sí, si están con las hojas abiertas, aquí están los bebés. Aquí. Entonces, para la primera marcaríamos la letra C. Muy bien. Vamos con la segunda. Si yo continuara la relación, aquí, ¿qué relación tenemos? Tamaño, ¿cierto? Tamaño y se mantiene la forma, ¿cierto? Bueno, si eso se cumple aquí otra vez, ¿qué debería ir acá? La letra B. Muy bien, ahí la pueden marcar en su cuadernillo. Solo uno. Sí, no, yo les pregunto algo a ellos. Claro. Sí. Bueno. Compañeros, para los que me han saludado, buenos días. Una pregunta. Es que estamos resolviendo la charla en las horas de la tarde. Está Juan Diego Mondragón, es uno de nuestros asesores jurídicos. Juan Diego tiene preparados fundamentalmente tres temas. Uno es código disciplinario único, que ya lo vimos el sábado con Javier Andrade, que puede estar acá. Flechas negras hacia arriba, ¿qué esperaría aquí? La D, muy bien.
Uy, algo pasó por aquí. Ajá. En la 4. ¿Qué cambia aquí? ¿Qué relación hay? Ajá, cambia la posición de la figura negra, cambia la forma, ¿cierto? De las otras. Muy bien, váyanla marcando allá, por favor. ¿Listo? Vamos con las otras. Entonces ahí en 15.2, por favor, mantengan la relación, márquenlas y ya las revisamos. Te devuelvo a la anterior, claro. En la cuarta, ¿qué relación hay entre estas dos? Forma, este es cuadrado y este es círculo. Este es rectángulo, ¿qué esperaría? Un óvalo. Sí, no un círculo, porque el círculo no lleva la misma relación que entre estos dos, ¿cierto? Y la posición negra, aquí está a la izquierda, aquí pasa a la derecha, aquí está abajo, ¿dónde la esperaría? Arriba. Aquí está abajo, entonces la otra, manteniendo una relación alternas, iría arriba. ¿Sí? Listo. Bueno, ahora vamos con estos. Respóndanlos y ya los comparamos. En este el color está en el centro y en este está afuera, ¿cierto? Aquí el color está en el centro, esperamos que esté afuera, ¿de acuerdo? Bueno, en este ¿qué cambia? El tamaño está bajo, este está alto, esperamos bajo, esperamos uno alto. Muy bien. En este. Ajá, este es el doble de este, aquí esperamos que esté el doble de este, ¿cierto? Cierto, y de para abajo también se cumple, aunque ahora eso lo vemos más adelante. Aquí, ¿qué pasa con este? Se pierde un poco los ángulos, ¿cierto? Entonces esperamos algo aquí que pierda los ángulos. Muy bien, vamos con el otro. ¿Sí? Muy bien. Y en el número 4, a longitud de la línea. Muy bien. Vamos a revisar los anteriores, pero no solamente con la relación horizontal, sino que vamos a analizar también la relación vertical. Cuando yo les digo sol es a, como día es a noche, ¿qué debería ir aquí? Luna, muy bien, no tuvieron ni que pensarlo mucho, ¿cierto? ¿Sí? Si yo desapareciera noche, ¿ustedes la encontrarían? Sí, porque tenemos una relación sol-día como luna esa noche. O sea, las analogías también traen una dirección horizontal como una relación vertical. Sol es a día como luna es a noche. Cualquiera de los 4 elementos que yo en un momento dado desapareciera, ustedes lo encontraban porque la relación está para los otros 3 elementos. ¿De acuerdo? Vamos a practicar esto y revisarlo con los ejercicios que ya hicimos. Entonces vamos a pasar rápidamente. Aquí dijimos que la correcta era la C, ¿cierto? Porque hablamos de círculo grande es a círculo pequeño, como triángulo grande es a... Muy bien, triángulo pequeño, ¿cierto? Entonces así, aquí tuvimos una variable horizontal que era tamaño y una variable vertical que era forma. Muy bien, entonces si aquí tenemos círculo y aquí triángulo, aquí tenemos círculo, esperamos un triángulo, no un círculo, ¿sí? A ninguno de ustedes pensó por colocar la letra D, sino que siempre nos fuimos por el lado del triángulo. Vamos con el otro. Yo tengo cuadrados pequeños, cuadrados grandes, óvalos pequeños, esperaría óvalos grandes, ¿cierto? Y si fue lo que pasó aquí, que escogimos la B como la opción correcta, ¿sí? Completamos la relación, pequeños, grandes, pequeños, entonces buscábamos grandes. Aquí estaba cuadrado, óvalos, cuadrado, aquí debería ir óvalos. Entonces, por eso la B
nos dio como la única posibilidad. Vamos con la otra. Aquí teníamos hacia arriba, hacia abajo, teníamos dirección, teníamos blancas y aquí teníamos negras. O sea que la única que nos dio la opción para completarla fue la D, ¿cierto? En la siguiente teníamos posición y forma. Para la horizontal y para la vertical, posición y anchura. Entonces la única que nos funcionaba era la letra A. Vamos con la otra. Aquí, ¿qué teníamos? De horizontal. De vertical forma, de horizontal color. Y nuestra respuesta fue la letra C, ¿cierto? Aquí teníamos como respuesta correcta la letra D porque teníamos altura de horizontal y de vertical forma. Muy bien. En el siguiente, ¿qué teníamos de horizontal? Que por ahí lo dijeron muy bien. Proporción numérica, ¿sí? Que es el doble. Y de vertical teníamos también proporción numérica. 1 es a 4 como 2 es a 8. ¿Eso es cierto? ¿Sí? O sea, 1 es la cuarta parte de 4, 2 es la cuarta parte de 8. ¿Sí? Bueno, en el siguiente teníamos la horizontal, forma, y en la vertical, forma también. Si este estaba sin ángulos, este también debería estar sin ángulos. Bien, seguimos. En este, ¿cuál era la horizontal? Ajá, forma, color, ahí falta forma, estoy de acuerdo. Y en este era posición, ¿cierto? Los cuadros estaban a un lado y aquí estaban al otro, ¿cierto? Muy bien. En el de abajo era tamaño, como ustedes lo dijeron muy bien, y en el otro era dirección. Este iba hacia la derecha, este iba hacia la izquierda. ¿Este dónde iba, debería ir? Hacia la izquierda. En el siguiente, la horizontal era número de elementos, muy bien. Y de vertical, forma, ¿cierto? Si estos eran óvalos, estos eran triángulos. Aquí esperábamos solamente triángulos. En el siguiente, ¿cuál era? Largo de la línea y ancho de la línea, ¿cierto? Aquí esperábamos únicamente una línea ancha que fuera más larga que esta. Bueno, ¿cuál es la estrategia para resolver problemas analógicos? 1, observar las casillas de la primera fila, ¿sí? De ahí, ¿qué sacamos en conclusión? Que es progresivo primero, ¿cierto? Muy bien. Después definimos la variable, longitud, y la relación es que es aumento. Uy, me fui muy rápido. Después vamos con la segunda línea, ¿sí? Determinamos en qué se parecen esta con esta, que también es progresiva, pero el cambio es el ancho de la línea. Determinamos esta variable. Entonces, lo único que nos sirve es línea larga y ancha. Nosotros ya sabemos qué esperar de aquí. Y cuando ya sabemos qué esperar, simplemente tenemos las opciones y no tenemos ni que pensarlo dos veces, ¿sí? Seleccionamos la alternativa y decimos es la letra C, porque es la única que nos cumple la relación que hay al horizontal y al vertical. Bueno, aquí tenemos un cuarto, medio, 3/4, ¿cierto? Tenemos color, progresiva y forma cuadrada. ¿Es válido? Entonces, para allá tenemos un cuarto, medio, ¿qué esperaríamos? 3/4, progresiva, triángulo, ¿cierto? ¿De estas cuál es? La B, sí señor. ¿Están seguros? Muy bien. La letra B es la única que me funciona, porque yo no estoy adivinando, sino que estoy simplemente buscando la que me cumple la relación. Vamos con esta. Sí, teníamos variable, forma alterna y variable cantidad. Sí, aquí ¿cómo le aparecen en su cuadernillo? No lo estoy haciendo llenar porque les diera que llenaran cada una de las horizontales. Entonces vamos un poquito más rápido porque me interesa mucho la siguiente lección. Estamos viendo los que tienen cuadro que dice horizontal, vertical. Entonces la idea era que fueran llenando. Exactamente. Bueno, aquí sería cantidad y esta sería la única opción, ¿cierto? Esta no me sirve,
esta no me sirve, esta no me sirve, esta no me sirve. Porque tengo forma alterna, rectángulo, óvalo, rectángulo, ¿sí? Y me indica que esta está parada, esta está acostada, esta vertical, horizontal. Lo mismo con estas, entonces solamente me sirve 2 horizontales. Vamos con esta, en la 3. ¿Cuál sería la que completaría la serie? Ajá. ¿Sí? ¿Cuál sería? Ajá, tenemos la horizontal, sería progresivo, ¿cierto? Y tamaño. La vertical sería cantidad también y progresiva, ¿cierto? Pasó de 1 a 2 y a 3. ¿Y la correcta es? ¿Cuál es? La E, muy bien. Esta si la quieren marcar está ya unidad 10, unidad 4, lección 17. Analogías de grupo. Esta de acá. Esta es, si quieres aquí. La horizontal es tamaño progresivo. Y la respuesta correcta sería la E. El que dice unidad 4, lección 17. ¿Cuál sería la horizontal? Mira que estamos ralentizando el aprendizaje. Sí. Sí, lo que pasa es que no se la comieron, pero son estas. Posición y forma, la horizontal. Y la vertical sería posición y cíclico. Vamos con otras. Claro. Sí, sí, CPF. CPF. No estoy muy segura. Yo tengo las cartillas muy antiguas, pero pues sí tiene que existir. Yo supongo que sí. ¿Pero cómo lo busco en internet? Ese se llamaba Desarrollo del Pensamiento. Se llamaba el programa como tal. Y son 6 capítulos, trata otro sobre el lenguaje, trata otro sobre creatividad, tiene otro sobre palabras. En esta número 5, ¿cuál es la variable horizontal? Color, progresivo, y ahí falta uno. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En esto qué cambio hay? Alterno, muy bien. Alterno, cambio alterno. Color progresivo, cambio alterno, ¿cierto? En estas. Bueno, en la vertical, ¿cuál sería? Cantidad progresivo, ¿cierto? Bueno, entonces la correcta es la... A ver, verifíquenla si no están absolutamente convencidos.
¿sí? Si el color es progresivo, este tiene 1, medio y completo. Este tiene, ¿sí? 0 en color, 1 en color y 2 en color. Este tiene 0, este pasa a 2 y luego pasaría a 3. Y en posición. Bueno, en el número 6, la horizontal sería posición alterno, ¿sí? Y la vertical sería posición forma. ¿Sí? Tienen la misma posición, pero cambia la forma. La correcta, la que me puede formar parte aquí es la E. Muy bien. Vamos con la otra. La horizontal es posición progresiva, ¿cierto? La vertical es, uy, se fue, forma. La correcta es creo que esta está en desorden. Sí, es la última de todas en aparecer. Bueno, en la 8, verifiquen si sí es la C. ¿Están de acuerdo que es la C? Sí, tenemos un cambio alterno, está de aquí, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, debe estar abajo, ¿cierto? Y tenemos este va hacia arriba, este se va hacia abajo y el triángulo hacia arriba. Flecha arriba, flecha abajo, flecha arriba, ¿sí? Arco hacia arriba, arco hacia abajo, debe ir arco hacia arriba, ¿cierto? Bien, vamos con la otra. ¿Cuál es la correcta arriba? Uy, sí, señores, la C. En la 10 tenemos dos variables, forma y tipo de elementos y forma y tipo de elementos. ¿Cuál es la correcta? Aquí tenemos un círculo, un cuadrado y un triángulo, ¿cierto? Aquí el triángulo pasa a estar afuera, aquí círculo y cuadrado, ¿cierto? Y aquí el cuadrado pasa a estar afuera y adentro está el círculo y el triángulo. O sea, hay tres elementos y uno de ellos está afuera. Primero el círculo, luego el triángulo, luego el cuadrado, ¿cierto? Aquí tenemos tres elementos, un óvalo, un círculo y un rectángulo. Aquí está el círculo por fuera, está el óvalo y el otro adentro, y aquí está el rectángulo y adentro está el círculo y el óvalo, ¿es correcto? Bueno, entonces aquí tenemos tres elementos, un semicírculo, un rectángulo y un rombo. Aquí está el rectángulo por fuera, ¿cuál debería estar aquí? El rombo, muy bien. ¿Y qué debe contener el rombo? Un triángulo y un semicírculo. ¿De estos cuál cumple? La E. No es complicado, realmente no lo es. Porque adentro debe tener un triángulo y un semicírculo, ¿sí? Y la A contiene un círculo y un rombo.
En la C hay aquí hay un rombo, aquí hay un triángulo, ¿y aquí qué hay? Sí, son parecidas. La verdad es que son parecidas. La posición del semicírculo. Sí, puede ser. Tiene toda la razón. Bueno, vamos con las otras. Busquen la relación. ¿Cuál es la relación que va de aquí para allá? ¿Qué relación hay entre 12 y 6 y 3? Ajá. Los que hicieron bien la primaria, ¿qué número hay acá? 24. ¿Aquí qué número hay? ¿Y aquí qué número hay? 6. ¿Cuál es la relación entre ellos? La mitad. ¿Qué relación hay entre este de acá, el número romanos, y el número arábigos? La mitad. Muy bien. Entonces sabemos que es la mitad, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos 16, 8. ¿Sí? El número aquí está abajo, y aquí está arriba, y aquí está abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe ir aquí? De última nos salió. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aquí estamos, 40, 20, 20, 10, esperaríamos 10, 5. Bueno, vamos con la 12. ¿Sí? ¿La relación de dirección se cumple? Muy bien. Vamos a completar analogías. Hemos trabajado con este esquema, ¿cierto? 6, 2, 3 y encontramos el que está a continuación. ¿Sí? Pero también se puede utilizar este esquema, que quiere decir 6 es A2 como 3 es A1, ¿cierto? Entonces 6 se relaciona a 2 en la misma forma que 3 se relaciona a 1, ¿cierto? 6 es 3 veces 2 y 3 es 3 veces 1, ¿cierto? Entonces, si la encontramos así, es igual que si la encontráramos así, ¿sí? Solo que utilizan estos símbolos para mantener la relación. Entonces vamos a jugar con símbolos y ustedes van a construir el último elemento de la relación de algunas figuras. Busquen por favor la lección 18, analogías, completando analogías. Bueno, vamos a ver. Esta es a esta, como esta es a, la dibujan por favor. ¿Ya lo hicieron? ¿Qué pasa entre este y este? O sea, ajá, entonces ahora ¿qué pasa acá? Ajá, bien, para, exactamente. Está en CPF, sí, en CPF, en el CPF está. Sí, ahí está, sí señor, exactamente. Entonces, este sería, ¿están de acuerdo? Muy bien, continúen con los demás y ya los comparamos.
Les doy la tercera. Les doy la cuarta. Debería la línea completa, no se asuste. Completa, sí. Sí, esta línea debería estar completa. ¿Listo? Vamos con la 5. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre este y este? Que no tiene nada de lo externo. Entonces, aquí usted le quita todo lo externo. ¿Cuál otra? En la 3. Sí, ¿cuál otra? No, en la 3, porque no puede ser el vertical. Porque aquí, en esta la relación, lo que considera es esto de figura del centro, ¿cierto? Queda la figura del centro. Entonces, ¿por qué aquí no quedaría la figura del centro, sino todo este bloque? ¿Sí? Fíjate que esto es el elemento que está en el centro. ¿Sí? Te regalo la 6. ¿Sí estuvo? ¿Este de acá? Si de aquí le quitamos el círculo del centro, nos queda como este, ¿cierto? Si a este le quitamos el círculo del centro, ¿cómo queda? Pensé que la lógica era quitar la línea ¿Y qué pasó con nosotros? porque estamos aquí hablando. No, no es difícil. Es a repetir la relación. ¿Sí? Fíjense que lo que yo hice es, ¿qué pasa aquí? Y repito esa relación aquí. No me invento nada nuevo. Repito la relación. ¿Por qué? ¿Por qué pare si solo tiene que repetir? ¿Listo? ¿Compararon? ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Entre este y este. Perdió la mitad superior, entonces aquí ¿qué debe pasarle? Perder la mitad superior. Sin más misterios. ¿Cierto? Muy bien, muchos éxitos. Con mucho gusto. Gracias, chévere. Con mucho gusto. ¿Qué se llevan hoy? Ah, María. Mucho aprendizaje, ¿no? Sí, aprendimos a observar, ¿cierto? Aprendimos a observar, a que a partir de la observación obtenemos las características, que de esas características hay unas que son esenciales y otras no son esenciales, y las esenciales son las que determinan si algo puede o no pertenecer a una clase. Que cuando las características las agrupamos, trabajamos con variables, ¿cierto?
Y la variable es un conjunto de características que nos permiten comparar objetos y esa comparación puede ir de acuerdo a el parecido, a la semejanza, a la funcionalidad, ¿cierto? Sí, que la leche y la gasolina sí se parecen en algo, ¿cierto? Después vimos que esas variables, unas son ordenables y otras no son ordenables. Y vimos todas las ventajas que tienen las variables ordenables y cómo a partir de las variables podemos clasificar y podemos ordenar jerárquicamente y cómo esas jerarquías nos facilitan la vida, porque en realidad nos facilitan la vida, ¿sí? Y luego trabajamos finalmente con analogías, repetir relaciones, ¿sí? Cuando una cosa se parece a otra, entonces yo busco la misma relación y encuentro el cuarto elemento. Son todos suyos, que lo disfruten. Muchas gracias. Mire.